Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Evidutka Martínez, soy la persona que va a desarrollar la moderación el día de hoy en el conversatorio denominado Corrupción, Causas, Consecuencias y Soluciones. Y pues en este momento nos acompaña el docente Edison Einer Palacios Castillo. Él es administrador público de la ESAP, especialista en sistemas de información y también realizó pues una maestría en contratación pública y privada. También él ha sido docente de la SAT desde hace 17 años y también ha desarrollado pues actividades en el ámbito público desde hace 18 años en el sector público. Y pues primero que todo quisiéramos darle las bienvenidas a todas las personas que se están conectando el día de hoy, que pues nos están acompañando, y pues también darle la bienvenida al docente que nos va a pues a acompañar y nos va también a compartir su punto de opinión sobre las actividades que estamos desarrollando el día de hoy. Quisiéramos pues excusar a la plataforma Actuemos, que pues por el momento se encuentran desarrollando varias actividades debido pues a la coyuntura y no se pueden conectar. Bienvenido, docente Edison Einer Palacios Castillo. Hola Evi, bueno, un saludo para ti y para todas las personas que han organizado este evento y por supuesto también un saludo para las personas que en este momento se han conectado a la transmisión de este conversatorio. Entonces, un saludo para todos y bueno, pues aquí estoy a sus órdenes. ¿Cómo comenzamos, Evi? ¿Cuál es el orden? Bueno, pues primero que todo quisiéramos hacer una pequeñita introducción sobre lo que es el fenómeno de la corrupción. Entonces, pues hay que tener presente que la corrupción se ha visto, o bueno, este aspecto se ha encontrado ya desde hace muchos años, y que por eso no podemos encontrar como un poco extraño que desde aspectos como el código de Hammurabi llegue a tipificarte conductas corruptas por parte de aquellos ciudadanos que pues ostentan el cargo de juez, y pues que estas pues claramente se encuentran tipificadas desde el aspecto delictivo, y que si las relacionamos a lo que hoy encontraríamos, se podrían relacionar con los tipos penales cercanos a la prevaricación, al cohecho o al tráfico de influencias. También es importante tener presente que, pues, como se ha mencionado, la corrupción eh, tiene diferentes aristas, hay diferentes formas en las cuales podemos encontrar este fenómeno o lo podemos identificar, y es, por ejemplo, el que Habermas menciona. Él hace referencia a la corrupción a partir de un marco internacional, él habla de una tensión y pues afirma que resulta a partir de una interacción entre tres líneas de fenómeno que han atravesado pues el siglo pasado. Entonces habla de que estas tres líneas eh, se centran hacia este fin, y pues las que encontramos son la explosión demográfica, la aparición de un cuarto sector laboral. Aquí en el cuarto sector laboral encontramos el conocimiento y la técnica de comunicaciones, y la tercera es la actitud instrumental de la ciencia ante la naturaleza. Además, se debe tener presente que en el ámbito político la corrupción pues lo que ha buscado o ha favorecido ha sido el crecimiento de una inestabilidad institucional, y esto provoca que se mantenga un desgaste desde las relaciones que hay entre individuos como instituciones y Estado, y por supuesto esto hace que se pierda una legitimidad política que pues experimentan muchos gobiernos debido al fenómeno de la corrupción. Ya adentrándonos un poco sobre la corrupción, quisiéramos preguntarle al maestro Einer, de las posibles formas de corrupción, ¿cuál cree usted que afectan más gravemente a la sociedad colombiana?
Bueno, esa es una pregunta bien difícil de responder. Y claro, cualquier cosa que yo pueda decir necesariamente encontrará un contradictor. Entonces, partamos de reconocer algunos asuntos primero. Para el caso colombiano, pues la historia ha verificado hechos de corrupción en todos los sectores del gobierno, en todos los sectores del Estado. Es decir, quisiera preguntarle a todos los asistentes qué sector o qué rama del Estado no se ha visto en el país en los últimos 10 años salpicados por hechos de corrupción. Ya hemos constatado corrupción en la justicia, hemos constatado corrupción en el gobierno, hemos constatado corrupción en el Congreso, hemos constatado corrupción en los organismos autónomos, hemos constatado corrupción en los órganos de control, hemos constatado corrupción en la contratación, en los servicios públicos, en la salud, en la educación, en el medio ambiente. Lo que ocurre, por ejemplo, en términos de licencias urbanísticas o en términos de licencias ambientales, pues es escandaloso en el país. Hemos constatado corrupción en el ejército, en la policía, en la Fuerza Aérea, en la Marina, bueno, pues en la organización electoral, en la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el Consejo Nacional Electoral. La corrupción, pues ha atravesado todo el aparato de gobierno, todo el aparato del Estado colombiano. No hay una sola entidad del Estado que se haya salvado de este fenómeno, ¿no? Entonces, ¿qué es más peligroso? ¿Qué es más dañino, Evi? La corrupción que ataca a la salud, es decir, la corrupción que se roba los recursos de la salud y, y deja en una situación precaria a los enfermos que más necesitan estos recursos. ¿O es más peligrosa la corrupción que ataca a la educación y priva del derecho a los niños y a los jóvenes colombianos de educarse, de transformar su vida a través de la educación? ¿O es más dañino para la sociedad colombiana que existan jueces corruptos que por dinero venden sus fallos y no administran ni imparten justicia como lo dicta la ley, como lo ordena la filosofía jurídica que ha ordenado todo el aparato estatal colombiano? Bueno, precisamente en la resolución de estas preguntas es que encuentro la mayor dificultad para contestar a tu pregunta. Sin embargo, me arriesgaré a contestar de la siguiente manera. La corrupción más dañina, la corrupción más peligrosa, la corrupción que más ha socavado las instituciones y la estabilidad social y económica del país es la corrupción electoral. Porque la corrupción electoral no se define o no termina únicamente o no tiene como único propósito poner a determinado candidato en tal o cual cargo de elección popular. No, no termina allí. Fíjense lo que ha ocurrido en el país, y es algo que a mí me parece escandaloso. ¿Quién es el fiscal general de la Nación? O sea, para efectos prácticos, ¿quién puso al fiscal general de la Nación a ocupar el cargo de fiscal general de la Nación? ¿Fue el Congreso? ¿O es evidente que la injerencia del presidente tuvo que ver con la elección del Contralor? ¿Sí? Porque si esto es así, entonces, pues la elección del presidente no apunta únicamente a ponerlo a él como presidente, sino que apunta también al nombramiento de funcionarios claves en el ejercicio del gobierno y de la justicia y del Estado en general. ¿Y
¿quién nombró a la Procuradora General de la Nación? ¿Fue el Congreso o su paso por el gobierno influyó en el nombramiento de la doctora Cabello en el cargo de Procuradora General de la Nación? ¿Sí? ¿Y qué ha pasado con el Defensor del Pueblo? Entonces, ¿al Defensor del Pueblo lo nombró el Congreso? ¿O el hecho de que tenga relaciones con el gobierno también puede explicar ese nombramiento? Y lo mismo ocurre con todos los demás cargos del Estado. O sea, hay que verlo, hay que ver las peleas que se dan cuando se dan vacantes en el Consejo de Estado, cuando se dan vacantes en la Corte Constitucional, cuando se dan vacantes en el Consejo Nacional Electoral, cuando se dan vacantes en la Corte Suprema de Justicia. O sea, la nación ha asistido a los escándalos a través de los cuales se pone en evidencia cómo hay injerencias desde el gobierno para que esos cargos que deben ser como entendidos separados del gobierno, pues sean ocupados por amigos del gobierno. ¿Sí? Creo que la corrupción electoral es la que ha venido irradiándose, ha venido manifestándose en las demás formas de corrupción que socavan, que estremecen a este país. ¿Sí? Si nuestro modelo electoral fuera distinto, ¿sería posible entonces que las dinámicas de ocupación de los cargos públicos también fueran distintas? Y en la medida en que las dinámicas de ocupación de los altos cargos del Estado fueran distintas, pues es posible que no estuviéramos encerrados y enredados con todas las adversidades que supone la corrupción del país. ¿Sí? Y este fenómeno electoral no se queda únicamente con el nivel nacional. O sea, aquí no basta con poner presidente, aquí no basta con poner a los congresistas y a los representantes a la Cámara y a los senadores. Aquí hay que ocupar todos los niveles de la administración. O sea, esto trasciende al nivel departamental, al nivel municipal, al nivel distrital. ¿Sí? Y esto me lleva al segundo elemento de mi respuesta. La corrupción electoral está ligada con la influencia histórica que han jugado los partidos políticos en el país. ¿Sí? Porque este fenómeno electoral no es ajeno a los partidos políticos, no lo es. ¿Sí? Y en esa medida considero que estas dos instituciones, la institución electoral y la democracia representativa, constituyen el origen de nuestros problemas en términos de corrupción. Aunado a otro caso, y es que aquí, pues, la institución electoral, por un lado, también se aprovecha del hambre y de la ignorancia de los colombianos, y entonces el ejercicio de la democracia electoral constituye un acto de soborno. ¿Sí? O sea, el caso de esta señora Aida Merlano, ¿sí? Que socavan allá, que no socavan, sino que entran a su casa a la fiscalía y encuentran plata y armas de fuego. Yo sospecho que eso no es un asunto propio de la señora Aida Merlano. O sea, además el trasteo de votos y todo lo que el Estado ha hecho para combatir la compra de votos, el trasteo de votantes y todo lo demás, evidencian claramente que la tradición electoral del país está sustentada en una máquina de soborno. Cuando no, de amenazas de muerte para que se vote en favor de tal o cual candidato. Entonces, para mí, eh, el principal factor de corrupción en el país es la dinámica electoral del país. La dinámica electoral. Muchas gracias. Efectivamente, como lo menciona el maestro, la corrupción, pues claramente se encuentra pues relacionada, en este caso nos menciona que si bien pues tiene muchas aristas, la dinámica electoral llega a ser como el factor o pues el principal
modelo de corrupción que afecte gravemente a la sociedad colombiana. Y pues bajo este entendido, quisiéramos también preguntarle ya cuál considera que ha sido la eficacia de las políticas públicas de anticorrupción en Colombia, pues no necesariamente respectivo al modelo o a la manera que usted plantea o que usted menciona que es la más grave, sino a los diferentes fenómenos en los que se expresa la corrupción. Evi, pues no ha tenido ninguna eficacia, no ha servido para nada. ¿Sí? Somos un país al que no le basta el Código Penal, somos un país al que no le basta la Constitución, somos un país al que no le basta el Código Civil, somos un país al que no le basta el Código Contencioso Administrativo. No, somos un país que además se inventó el Estatuto Anticorrupción. Somos un país, además, en el que cada entidad del Estado debe desarrollar un plan anticorrupción. ¿Sí? Como si la enfermedad, como si la fiebre estuviera en las sábanas. Todo lo que se ha hecho para prevenir la corrupción no ha servido para nada en el país y la evidencia está en que recientemente volvimos a quedar muy mal posicionados en el ranking de corrupción internacional. ¿Sí? Ahora, digamos, mira lo que está pasando en términos de contratación. Entonces ahora nos dimos a la pela, pues, a través de la Agencia Nacional de Contratación, de inventarnos unos pliegos tipo y un contrato tipo para que la gente en las administraciones no amañen los contratos ni las licitaciones. Más pronto, más se ha tardado la Agencia Nacional de Contratación en inventarse esos pliegos tipo y esos contratos tipo antes de que se inventen la manera de cualquier manera dirigir los contratos y omitir el cumplimiento del principio de selección objetiva de los contratistas, por poner un solo ejemplo, por poner un solo ejemplo. El caso de Saludco, el caso de Saludco es una cosa alarmante, es una cosa que en un país medianamente civilizado hubiera dado para que sirviera de un escarmiento histórico para los involucrados. Pero pues aquí no pasa nada. Recientemente vimos a un funcionario de la Procuraduría General de la Nación siendo sometido por la Fiscalía porque había montado una oficina en el seno mismo de la Procuraduría General de la Nación, que el propio ex procurador general Carrillo denunció. Imagínate, un servidor de un órgano de control montando una oficina para pedir sobornos y contando la plata en las oficinas de la Procuraduría con el mayor descaro, ¿sí? Y las cámaras viendo cómo se metían a la oficina a contar plata de sus sobornos. Recientemente, además, también vimos a un fiscal por allá en Bucaramanga que había montado oficina en un bar y allá recibía la plata para torcer los procesos. ¿Ve? Pues no ha servido de nada. Es más, tuvimos un fiscal anticorrupción que está preso y enredado por el cartel de la topa. Entonces, ¿de qué sirve tener el estatuto anticorrupción? ¿De qué sirven tener los diferentes planes anticorrupción y de atención al ciudadano? Si es que eso no ataca los problemas estructurales del país. O sea, hay lo que pasa en la Procuraduría, lo que pasa en la Fiscalía, pero además tenemos el caso del senador Pulgar. Ahí está la grabación del senador Pulgar llamando a un juez para ofrecerle 200 millones de pesos para que cambie su fallo a favor de un amigo a quien él describe como una persona que le pone muchos votos. Y entonces volvemos de nuevo al problema electoral. Entonces, hablando de contratación, ¿para qué ha servido la contratación en el país? El Contralor General de la República recientemente ha dicho que la corrupción en el país cuesta 50 billones de pesos. O sea, 50 millones de pesos. Esa es una cantidad asombrosa, eso es una cantidad infame de plata que se roban. Y el mecanismo primordial es a través de la contratación, porque es a través de la contratación como se pagan los favores electorales. Recientemente salió una noticia escandalosa de una niña que en este momento olvido el apellido, Tamayo, ¿será? Una cosa así. Una muchacha que es afín al discurso y a la posición política del partido de gobierno,
Y entonces se ha demostrado que esta profesional en un año se ha ganado algo así como 420 millones de pesos a través de varios contratos que ha tenido con varias entidades del Estado. Y pues, según lo que entiendo, no tiene ni especialización, ni maestría, ni es experta en nada. Y parece ser, por lo que han dicho las noticias, es que esa es la manera como se recompensa la afiliación a un determinado discurso hegemónico. Contratos, contratos. Contratos para esto, contratos para aquello. El asunto del contrato y lo electoral. O sea, ¿qué es Odebrecht? El caso de Odebrecht es la cosa más... Es allí donde se muestra más claramente la relación que existe entre los propósitos últimos de la contratación y la corrupción electoral que hay en el país. Porque es evidente que ahí de Odebrecht salió plata para un montón de campañas y un montón de cosas. ¿Y cómo vamos a combatir eso? ¿Con la ley? No, pues los romanos han enseñado que se puede intentar acabar la corrupción a través de las leyes. ¿Sí? Los emperadores romanos acababan, suprimían, prohibían la corrupción con decretos del emperador. ¿Y eso de qué sirvió? Pues no sirvió de nada. La corrupción nunca se acabó. Y en esa medida debemos reconocer que al país y a nuestros gobernantes les gustan las formalidades, ¿sí? Pero los asuntos sustanciales no. Entonces, lo más fácil es hacer una ley para acabar la corrupción, ¿sí? Pero cuando aquí se propuso el referendo por el plebiscito, la consulta anticorrupción, entonces ahí sí ya no. Ahí sí eso ya no le gustó a la élite gobernante, a la élite electoral del país. Y ese proyecto anticorrupción se hundió. Y allí habían unas propuestas muy claras, unos puntos específicos que, que pueden contribuir a acabar la corrupción. Pero ahí sí ya no, o sea, esto sí ya no le gustó al país político, entonces eso sí ya se fue para el carajo, ahí sí nadie le prestó apoyo a eso, entonces ahí sí eran las dos proponentes de ese asunto las que iban por las casas de puerta en puerta pidiendo que la gente votara por la consulta. Pues, sí, ahí sí no. Y este gobierno se comprometió a que ese referendo, esa consulta popular se iba a tratar. ¿Y en qué quedamos? Pues no quedamos en nada. Nada, o sea, y no quedamos en nada porque la ley está hecha para que en el país las cosas no cambien. Entonces, pues, ¿cuál es la eficacia de esas políticas? Pues ninguna, no ha servido para nada, para nada. Para, para más contratos, sí, para que se contrate a un experto que haga planes anticorrupción, etcétera, etcétera. Es para lo único que ha servido, no ha servido para más. Perfecto, muchas gracias, maestro. Pues imagínense que tenemos una amplia participación de las personas del público, de quienes nos están escuchando y que no nos están viendo, y pues han surgido varias preguntas de parte de las personas que ven la transmisión y que están conectadas atentamente. Entonces, acá Andrea Benjumea nos dice: ¿no cree el profesor que la corrupción es un fenómeno del sistema capitalista? ¿Ves lo que te digo? Cualquier respuesta que crea sus propios contradictores. Bueno, pues no, porque es que la corrupción ha existido desde hace mucho tiempo. La corrupción ha existido desde antes de que existiera el capitalismo. Por alguna razón, eh, previo al inicio de esta sesión, estuve preparando algún material, estuve revisando algunas cosas, eh, y vino a mí una idea. Y la idea que vino a mí fue la siguiente: lleve la Biblia. ¿Mm? Claro, imagínense, lleve la Biblia. Y yo sé que esto a muchos no les va a sonar bien, pero, pero es importante leer la Biblia. El documento que más controversias ha generado en la historia del mundo. ¿Sí? Es que no quieres asumir el asunto desde el punto de vista espiritual y moral. Pero quisiera compartir con ustedes un texto de Isaías. Está en el capítulo primero, en el versículo 21. Y dice así: pregunta a Dios, a Jerusalén: ¿cómo te has convertido en ramera,
oh ciudad infiel, que antes estuvo llena de justicia y en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llegan a ellos la causa de la viuda. ¿Esto es propio del sistema capitalista? No. ¿No? Ah, que el sistema capitalista se nutra de la corrupción, pues claro que sí. Pero es que la condición de la corrupción obedece a la condición misma de la avaricia. Y avaricia habrá, tal como lo testifica Isaías, desde antes de la existencia del capitalismo. Y si el capitalismo alguna vez acaba y la humanidad no cambia, pues seguramente también. Ahora, ¿y en el comunismo? ¿No hay corrupción en el comunismo? ¿Y en el socialismo no hay corrupción? Pues claro que sí, claro que sí. ¿Y en la Edad Media no había corrupción? Es decir, la toma de la Bastilla por efectos de la Revolución Francesa, no tenía nada que ver con la corrupción. ¿Y hablamos en esa época de una Francia capitalista? No, claro que no. ¿La corrupción nutre al capitalismo? Sí, lo nutre, es evidente. Hoy en día se entiende que las rentas del Estado son unos tesoros a los que hay que ir y apropiarse de ellos. Punto. ¿Pero esto es exclusivo del capitalismo? No. No, claro que no. Claro que no. ¿En Cuba hay corrupción? Claro. ¿En China hay corrupción? ¿En la China comunista hubo corrupción? Pues claro que sí. ¿En la Francia imperial hubo corrupción? Pues claro que sí. ¿En la Alemania nazi hubo corrupción? ¿En la Rusia comunista de Stalin hubo corrupción? No, pues claro que sí, claro que sí. Ahora, nuestro país es enteramente capitalista, como para que digamos es que como aquí somos capitalistas completamente, pues no. Este es un país agrario, ¿sí? Con dos o tres intentos de capitalismo. Este es un país agrario. Y aún así hay lugar para la corrupción. Entonces, creo que no, creo que la corrupción no es propia del capitalismo, pero es un fenómeno histórico, tan antiguo como el libro de Isaías, pero no es propio del capitalismo. Ah, que el capitalismo lo use, claro, pues todo el proceso de reforma económica y de apertura comercial de los años 90 lo testifican, porque aquí las grandes empresas capitalistas vinieron a quedarse con los monopolios naturales del Estado, no para prestar servicios mejores ni más baratos, nada, mentira, para apropiarse de unos monopolios y enriquecerse. O cómo se financian las pensiones españolas, o cómo se financian las pensiones chilenas. Ah, pues con los monopolios naturales que le compraron al Estado por 3 pesos. Muchas gracias, maestro. Pues como les venía comentando, la participación es demasiado alta y pues Brian Steven Suárez Medina pregunta si el CNE es el mismo que no es veedor, que se realice una democracia más justa y no influye a que haya una cultura política que se debe replantear frente a esta entidad. Pues sí, claro. Pues es que yo no soy petrista, de ninguna manera. Pero me resulta escandaloso que el Consejo Nacional Electoral quiera hacer una investigación porque a la campaña de Petro entraron 300.000 pesos porque unos profesores le pusieron una plata. Entonces a Petro sí hay que caerle por 300.000 pesos. Bueno, ¿y qué sabemos entonces de la financiación de los dineros del Ñeñe Hernández en la campaña presidencial del actual gobierno? ¿Y qué va eso? ¿Qué ha sabido el país de eso? Lo único que ha sabido el país es que es la negación. ¿Sí? Ese señor no era narcotraficante y que ese señor no era amigo del presidente, aunque estuvo en lugar VIP en la posesión del presidente y donde hay registros documentales de una cercanía distinta con el presidente. Hay que reformar el Consejo. Pues claro que sí, pero vaya y hágalo, a ver, vaya y hágalo. ¿Hacia dónde han apuntado las reformas políticas del país? Pues a consolidar el statu quo de los políticos y de la clase dirigente que se beneficia del sistema electoral que tenemos. ¿Hay que reformarlo? Sí, claro. Y no es la única cosa que hay que reformar. O sea, el país hay que hacerlo todo de cero. Claro, claro.
Y también hay que reformar la conciencia colectiva, también hay que reformar la conciencia ciudadana. O sea, no puede ser que los colombianos sigamos votando bajo los criterios que orientan nuestra decisión electoral. O sea, ¿por qué Andrés Pastrana fue presidente? Por el voto de la mujer. ¿Y por qué votó mayoritariamente la mujer por Andrés Pastrana? Porque era un churro, porque era un tipo lindo. ¿Ese es el criterio para elegir un presidente? Pues imagínese usted. ¿Cómo votamos los? Ese es un trabajo aquí de la conciencia que hay que transformar. ¿Qué pasó en el Frente Nacional? O sea, nos matamos sanguinariamente entre conservadores y liberales. Sanguinariamente, sin una gota de reflexión. Matamos a nuestros vecinos, a nuestros compadres, por el hecho de ser conservadores o liberales, con una furia ciega que no atiende a un criterio de democracia universal. No, aquí nos dejamos llevar es por el magnetismo del carisma personal de. ¿O por qué elegimos a Nelly Moreno, senadora de la República? ¿Por qué? ¿O por qué elegimos al difunto Perea como senador? Por el carisma de esa gente. Ahora, la Constitución del 91 introdujo una cosa importantísima, el voto programático. A ver, ¿cuántos de los que me están oyendo leyeron las propuestas programáticas de las personas por las que votaron? O sea, ¿quién en el país cambia la novela por leer el programa de gobierno? Porque en teoría, el voto programático es que usted no vota por una persona, sino usted vota por un programa de gobierno. Y entonces, a ver, ¿cuántas propuestas de gobierno leímos, digamos, someramente para la última elección de alcaldes en Bogotá? ¿Y quién nos enseña eso? O sea, ¿en la escuela nos enseñan eso? ¿En la escuela primaria nos enseñan eso? ¿En la escuela secundaria nos preparan para ese ejercicio? Lo que quiero interrogar es lo siguiente. ¿El colombiano promedio tiene conciencia de la importancia de su voto? Aquí en el país todavía creemos que votar en blanco no sirve para nada. Aquí todavía creemos que los votos en blanco se le suman al ganador. Hasta allá llega nuestra ignorancia. Entonces, sí, claro. Yo creo que hay que cambiar el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que esa es una entidad que debe ser reformada. Sí, yo lo creo. Las cosas que pasan allá, que se conocen a través de las noticias, son aberrantes. Sí, pero de nada serviría cambiar a la autoridad electoral en el país, o sea, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral, si no hay un cambio profundo en la conciencia electoral del país. De nada serviría. De nada serviría. Claro que no. Ahora, usted compre votos por 50.000 pesos, que la decisión sea que es que usted vota por el que le dé 50.000 pesos o por el que le dé unas teas, porque eso todavía pasa en el país. Es una cosa que aunque usted ponga el mejor consejo electoral del mundo, pues no va a servir de nada. Más o menos, Evi, ¿no? Sí, señor, muchas gracias, maestro. Aquí nos siguen escribiendo. Daniel Alberto Quiñones Flores pregunta, profesor, ¿qué opina de la contratación estatal por medio de Colombia compra eficiente con su estructura de acuerdo marco? Bueno, pues a mí me parece que el intento es válido, ¿sí? Bueno, como tú lo dijiste al principio, yo soy magíster en contratación. Y lo que aprendí de contratación estatal fue lo siguiente. Contratar con el Estado es muy difícil. ¿Vea? La cantidad de requisitos y de cosas que nos hemos inventado para evitar la corrupción en el país, eso es un ejército. ¿Vea? La ley 80, la ley 1157 y su decreto reglamentario, eso es una locura. En todas las etapas. En la etapa precontractual, en la etapa contractual y en la etapa postcontractual,
Eso hay una cantidad de requisitos que ustedes ni se imaginan. O sea, una licitación pública, los términos para responder las observaciones, los términos para publicar en el SECOP. Hay una cantidad de cosas que nos hemos inventado para cumplir con los principios de transparencia, con los principios de publicidad, con los principios de selección objetiva, etcétera, etcétera. Al final eso no ha servido para nada, pero métase usted en un cargo de la administración pública que tenga que ver con contratación. O sea, hágase usted responsable de sacar un contrato estatal adelante. La cantidad de noches de insomnio que se va a ganar por ese cargo, ¿sí? Por cumplir con los requisitos de ley. ¿Sí? Y muchas veces simplemente para ponerle una pintura porque su jefe le dijo, el contrato es para EBI y punto. Y mire a ver usted cómo garantiza la selección objetiva y la publicidad y la transparencia. Mire, eso no me importa. Eso son cosas de administradores públicos, de ratones de biblioteca. Mire a ver usted cómo resuelve esa vaina. Pero hay de que usted la embarre, ¿sí? En alguno de esos múltiples y variados términos y procedimientos e instrumentos que se han inventado para combatir la corrupción. Entonces, el hecho de que exista una entidad, una autoridad en contratación, pues contribuye. Porque es que, digamos, la ley de contratación es tan compleja y a veces presenta tantos vacíos que el nivel de interpretación de la norma es muy grande. ¿Sí? Entonces, que exista una autoridad en contratación es una cosa que a mí particularmente me parece, al menos en su propósito, loable, se puede celebrar. ¿Sí? Que exista una autoridad que diga, no, mire, es que lo que ocurre aquí, por ejemplo, con las pólizas que aseguran el contrato, lo que debemos entender es esto, 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 lo que tiene que ver con la publicidad de los pliegos de condiciones, digamos, que exista una autoridad que intente determinar un curso de interpretación, un curso de acción, pues eso a mí me parece razonable. Pero al final nuestros intentos normativos y legislativos son llenos de buenas intenciones, ¿sí? Porque todo en el Estado está lleno de buenas intenciones. Y todos son buenas intenciones. Pero lamentablemente la mayoría de esas buenas intenciones no se cumplen. Entonces, si bien es cierto que a mi modo de entender las cosas, es una buena intención que exista una autoridad en contratación estatal, pues la dinámica y la cultura propia del país me enseñan que a pesar de las buenas intenciones, eso puede servir tanto para cosas buenas como para cosas malas. Claro, claro. Ahora, el acuerdo marco de precios. Bueno, pues en principio yo no estoy en desacuerdo con eso. En principio yo estoy de acuerdo con eso. Si existe un acuerdo marco de precios, pues eso puede ayudar a que las cosas se compren con un precio justo, ¿sí? Que es en teoría a lo que apunta, al mayor objetivo que apuntan los acuerdos marcos de precios. Que venga, aquí Almacenes Éxito vende computadores a 1.200.000 pesos o a 1.500.000 pesos. No se ponga a hacer subastas porque es que pues este es el menor precio. O bueno, si quiere haga la subasta y compare aquí. ¿Sí? Pero ¿qué ha pasado con el acuerdo marco de precios? Entonces Colombia Compra Eficiente dice, los computadores aquí, con el acuerdo marco de precios, se están vendiendo en estas condiciones mínimas como oficina, esa vaina, en 1.800.000 pesos. Ese es el mejor precio que hemos conseguido. Y las personas que no se suman a esos acuerdos de precios, pues los vemos comprando computadores, los mismos computadores, por 2 millones de pesos, por 2,5 millones de pesos. Entonces, existe el acuerdo marco de precios, pero pues a la gente le vale un pito, ¿sí? Un forro, y van y compran al mejor postor. Que el mejor postor no termina siendo el postor que más barato venda, sino de pronto el postor que esté en capacidad de sobornar más. Entonces, el acuerdo marco de precios para mí es otro intento positivo de garantizar que el Estado no sea el que compre más caro, porque el Estado es el que más compra caro. Miren esto. ¿Cuánto costó el edificio de la Contraloría General de la República? El edificio moderno de la Contraloría General de la República. Esto es un edificio que costó más de 300.000 millones de pesos. ¿Sí? ¿Cuánto costó la nueva sede de Bavaria? Esa que queda ahí en la 127, casi con 19, con autopista norte, una cosa así. Este edificio costó como 250.000 millones de pesos. ¿Sí? ¿Por qué el Estado tiene que pagar más caro? Yo todavía no lo entiendo, pero el Estado termina siempre pagando más caro.
Eso ha revelado el PAE. ¿Sí? Entonces, la pechuga de pollo, la libra cuesta, y tu madre, voy a quedar como el ministro de Hacienda, 4.000 pesos la libra de pollo. Y el estado del PAE ha demostrado que aquí compramos, por ahí salieron unas cifras escandalosas, 20.000 pesos la libra de pechuga de pollo, una cosa así. Y no solamente el PAE, miren lo que ha pasado con el COVID-19. Entonces usted consigue en una droguería un tapabocas por 1.000 pesos y en este estado de epidemia y de crisis parece ser que el Estado compró tapabocas a 2.000 y a 3.000 pesos. ¿Por qué? Ah, digamos que en esa medida para mí el acuerdo marco de precios lo que busca es que el Estado no sea el que termine pagando más caro por todo. Pero como todo, hay una buena intención, pero pues al final eso, los gestores contractuales van por otro lado, porque la contratación en el país está dirigida. Entonces creo que es un buen intento, creo que tiene, creo que hay cosas importantes que hay que rescatar a esas metodologías, a esos instrumentos, sí, claro, son buenas intenciones, pero pues en este país de aquí a que esas cosas se realicen, pues hay un largo trecho, hay una gran distancia entre el deber ser y el ser, y lo que somos y lo que hacemos. Efectivamente, maestro, es muy importante pues tener presente que unas cosas son los elementos que están en la norma, lo que está establecido, y otra cosa muy diferente es lo que se termina cumpliendo, y pues claramente pues estos son elementos que se encuentran inmersos dentro del fenómeno de la corrupción y pues que se deben tener en cuenta. También dentro de nuestro público, Vanessa Cárdenas menciona, profesor, pregunta, profesor, ¿una veeduría internacional multilateral sería una posible solución al problema de corrupción sobre el sistema electoral? Esa es una pregunta muy interesante. Bueno, recuerden que los procesos electorales en el país están supremamente vigilados. Están supremamente vigilados. O sea, si se trata de vigilancia, pues aquí ya existe vigilancia. O sea, incluso hasta los voceros de los partidos pueden ir allá a las mesas de escrutinio y toman nota y ellos mismos hacen sus conteos y más o menos, ¿sí? Eh, la veeduría pues podría funcionar, pero inclúyala. O sea, ¿estaría dispuesto el Congreso de la República a modificar el código electoral de tal manera que nuestras elecciones estén observadas por una veeduría internacional? ¿Sí? ¿Cómo estaría conformada esa veeduría internacional? ¿Quiénes la conformarían? La OEA, la ONU, la OCDE, Perú, Ecuador, Argentina, Nicaragua, Venezuela, Cuba. O sea, al país no le gusta, al gobierno no le gusta Human Rights Watch. ¿Sí? Y cada vez que Human Rights Watch dice, mire, es que aquí se están violando los derechos de esta gente, está, no, aquí no se violan los derechos, eso pasa en Venezuela. O sea, en teoría la veeduría internacional podría funcionar, sí, en teoría. Bueno, pero pensemos cómo le daríamos cuerpo a esa veeduría, cómo instrumentalizaríamos el accionar de esa veeduría. ¿Existiría voluntad política en el país para que una cosa de esas ocurriera? Y si se contara con tal iniciativa, con tal voluntad política de reformar el Código Electoral colombiano en ese sentido, un Congreso como el actual, que ha servido a un gobierno como el actual, porque es indiscutible que el Congreso es de gobierno. ¿Qué clase de veeduría internacional propondría? Digamos, una veeduría del Partido Republicano de Estados Unidos. En teoría, en teoría la propuesta es interesante. Lo que pasa es que a la hora de instrumentalizar se abren unas
unas puertas de incertidumbre muy grandes. ¿Sí? Al final me parece que el asunto no es de controles, ¿sí? O no tanto de controles como se creería. ¿Sí? Porque fíjense, se han hecho públicas planillas de conteos de votos alteradas. ¿Sí se acuerdan? Eso no me lo estoy inventando yo, eso salió por noticias. Entonces ahí se veían como en unas mesas del país se ponían unos números todos raros, se manipulaban unos números, ¿cierto? Bueno, los controles no funcionaron, pero se dio a conocer la noticia. Se mostraron esas planillas de conteos de votos alteradas. ¿Y qué pasó en el país? Reconocimiento objetivo de esos hechos, de alteración de las planillas de conteos de votos, el reconocimiento objetivo de esos hechos, ¿hasta dónde trascendió? ¿Hasta dónde llegó en el país? ¿Qué pasó con eso? Pues no pasó nada. O pues no que yo conozca. Entonces es posible que existan todos los controles del mundo. Y al final es posible que a pesar de que existan todos los controles del mundo, la corrupción salga avante. ¿Qué pasó con el caso del ministro de Agroingreso Seguro? O sea, ese exministro fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación, ¿sí? Del señor Ordóñez, del inquisidor Ordóñez, del quemalibros Ordóñez. ¿Sí? O sea, así de escandaloso ha debido ser lo que ese señor hizo, como para que Ordóñez lo haya sancionado. Y esa sanción es un reconocimiento al cometimiento, a la comisión de esa conducta reprochable. Y el señor fue y se refugió en los Estados Unidos argumentando que era un perseguido político. ¿Usted se imagina a Ordóñez persiguiendo a un uribista? Aquí de nada sirvieron las razones. La Fiscalía General de la Nación, de la exfiscal, olvido el nombre de la señora, también en hechos, en documentos oficiales reconoce que hay un delito, por eso lo acusa. Y entonces al final resulta que a pesar de esos controles, el señor es un perseguido político. Hágame el desventurado favor. Y al señor lo traen y no lo muestran por televisión y no lo mandan para la cárcel, sino que lo mandan a vivir bien. Entonces, creo que el fenómeno de la corrupción sí está asociado con los controles. Pero el fenómeno de la corrupción desborda el fenómeno de los controles. La corrupción no se va a acabar con más controles. Pues miren la ley de contratación, a ver cuántos controles hay en la ley de contratación. ¿Y de qué han servido esos controles? Nada. ¿Es una veeduría internacional? En teoría podría funcionar, sí, pero pues creo que al final, pues esa es una causa que no va a ocurrir en el país. O sea, yo no sé cuál va a ser el Congreso del presidente que diga, bueno, en adelante aquí vamos a abrirle paso a una veeduría internacional que mire esta vaina. A ver, o sea, vaya y propóngale eso a los grandes caciques de la costa. A ver, ¿sí? A ver ellos qué piensan, a ver ese país político cómo va a reaccionar a la idea de que haya una veeduría internacional. Primero. Y segundo, ¿cuáles serían los alcances de esa veeduría internacional? ¿Hasta dónde irían? ¿Cómo sería la operatividad del asunto? O sea, un miembro de esa veeduría internacional en cada mesa de votación, por ejemplo. O un miembro de esa veeduría internacional en la registraduría. ¿Sí? Ellos llevando su conteo paralelo. En tal mesa, tantos votos, tantos, ¿sí? Así como hacen los voceros electorales. Y la veeduría haciendo su propio conteo de votos. ¿Y qué pasaría si existe una diferencia entre el conteo de la veeduría internacional y el conteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil? ¿Qué pasaría allí? ¿Quién definiría la diferencia? ¿A favor de quién se inclinaría la balanza? ¿Cómo resolveríamos ese problema? ¿Le daríamos crédito a la veeduría internacional?
o le daríamos crédito a la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Sí? Hay unos asuntos prácticos, operativos, a los que esa inquietud nos obliga a prestarle mucha atención. No vaya y sea que el remedio sea peor que la enfermedad. Muchas gracias, maestro. Pues efectivamente hay que tener muy en cuenta que pues frente a la pregunta que plantea la compañera, pues hay que tener pues presente hasta qué punto también a nivel internacional pueden llegar y pues tomar decisiones respecto a, o bueno, hacer ejercicio de esa veeduría que plantea y pues más que todo como tener presente como las implicaciones y hasta qué punto puede tener unos efectos, unas repercusiones negativas. Y respecto a este tema ya desde un punto de vista más cultural, Angie Benavides Mora pregunta, ¿es la corrupción un fenómeno cultural, una decisión personal o es inherente al sistema? ¿Existen países donde no hay corrupción? Bueno, santo Dios. Si alguien recuerda al señor Guido Nule, recordarán que fue uno de los beneficiarios del carrusel de la contratación en Bogotá durante la administración del señor Samuel Moreno Rojas. ¿Sí? Curiosamente, el señor Guido Nule escribió una tesis de maestría sobre corrupción. ¿Sí? Y en esa tesis de maestría, Guido Nule afirma que la corrupción es un hecho connatural al ser humano, que hace parte de la naturaleza humana. ¿Sí? Bueno, yo no sé, bueno, a veces uno creería que sí, ¿no? Que robar es un instinto natural. ¿Quién de niño no robó? ¿Quién de niño no le esculcó los pantalones al papá? ¿A quién de niño no le tuvieron que enseñar que robar era malo? Si a alguno de nosotros nos tuvieron que enseñar nuestros padres que robar era malo, seguramente era porque alguna conducta nuestra estaba como un poco desviada. Eso hace parte del proceso de corrección, de educación, ¿no? Claro. Imagínense al profeta Isaías hablando de corrupción hace 6.000 años, en un país que no es el nuestro, en un contexto histórico muy distinto. Bueno, pues el fenómeno de la corrupción, pues, tiene evidencias históricas, ¿sí? No es un fenómeno nuevo, es una cosa muy antigua. Si existe esa pulsión, si es cierto que existe esa pulsión, pues aquí como educador yo debo entonces también reconocer la importancia de la educación, porque lo mismo ocurriría con el homicidio. ¿Sí? Entonces, desde que somos humanos nos hemos matado unos con otros. Y el esfuerzo de la humanidad ha consistido en luchar contra esos demonios, en luchar contra esas tendencias y crear todo un sistema moral y de valores para que los seres humanos no nos matemos. Y eso pues en ocasiones ha funcionado. Claro. Entonces, si existe una pulsión natural por la corrupción, por robar, pues también es cierto que, como otras tantas pulsiones, la educación puede contribuir a que esto no se materialice. ¿Sí? ¿Ya cuántos de nosotros hemos tenido el instinto de matar a una persona que uno dice, uy, Dios mío, es que mereces que le dé un tiro? Pero nos refrenamos, ¿sí? O sea, uno no es culpable de sus pulsiones, ¿sí? Es una cosa que ocurre. De lo que uno es responsable es de la autoridad que uno le conceda a esas pulsiones. O sea, ¿cuántos no han soñado con besar a la esposa del mejor amigo? ¿O cuántas no han soñado con besar al esposo de la mejor amiga? Y ahí es una cosa ya irreprimible, sí, pero una cosa que aparece. Pero de ahí a que uno bese a la esposa del mejor amigo, que una bese al esposo de la mejor amiga, pues hay un largo trecho.
Algunas veces pues no hay techo y ocurre, pero en otras ocasiones la gente no dice, no, espere, no, esto me han enseñado que esto es malo, esto no es así, no, por aquí no es. Eh, Me imagino que ahorita ustedes escucharon a un señor gritando aquí afuera de mi apartamento pidiendo plata porque no ha almorzado, porque no ha comido, y él dice, yo prefiero pedir y no estar robando, no estar matando, ayúdeme, yo no quiero hacer eso, denme un plato de comida. Y eso también demuestra que en medio de una situación de crisis, seguramente operan allá en este señor unos valores que le dicen, no, antes de ir a robar, antes de ir a matar, pues humíllese, salga y pida. Y demuestre al mundo que usted está jodido y que está pasando por una situación e intente conmover a la gente para que usted consiga algo de comer. Entonces, ¿es posible que sea natural? Sí, es posible. Es posible que haya algo en nosotros que nos incline a hacer el mal. Sí. En estos casos está repleta la historia de la humanidad. Pero al lado de eso, pues también hay un esfuerzo de la humanidad por decir, no, reconocemos que esto es malo y hay que combatirlo. Algunas de esas apuestas han tenido más éxito que otras cosas. Y hablando de lo cultural, pues entonces intentemos pensar el país en términos culturales. ¿Quiénes son más corruptos? ¿Los costeños? ¿O son más corruptos los rolos? ¿O son más corruptos los boyacos? ¿O son más corruptos los llaneros? O sea, esa es una región que ha recibido regalías por el petróleo, pero una cantidad de plata innombrable. ¿Qué ha pasado con la plata de esas regalías? ¿Y dónde está el desarrollo del llano? ¿Dónde están las grandes autopistas? ¿Dónde están los grandes institutos de investigación? ¿Dónde están los grandes? ¿Qué ha pasado con la plata de las regalías que ha recibido el llano? Casanare, Arauca, Meta, ¿sí? ¿Dónde está esa plata? ¿O son más corruptos los santanderianos? ¿O son más corruptos los pastusos? ¿O son más corruptos los vallecaucanos? ¿Sí? En términos de cultura, digamos, si quisiéramos un poco hacer una geografía cultural de la corrupción en el país, ¿cuál región del país no ha estado sometida por la corrupción? Pues, digamos, como que no resulta claro, ¿no? Parece que el país entero está jodido. Hay una canción impactante de Andrea Echeverry que se llama, ay, hijo de madre, ¿cómo es que se llama? Juntados, creo que se llama. Y es una canción que empieza diciendo, en el país del Sagrado Corazón, a nadie se le puede dar la absolución, a nadie, dice Andrea Echeverry, a nadie. Y cuando Andrea Echeverry dice que a nadie se le puede dar la absolución, parecería que este es un fenómeno que trasciende la cultura, al menos la cultura regional. Ah, creo que el fenómeno de la corrupción se puede combatir. Por eso anteriormente decía que este no es un asunto que se queda en los controles. No, la corrupción va mucho más allá de los controles. Creo que la educación, y pues aquí debo ser coherente con el ejercicio de mi profesión docente, la educación está llamada a cumplir un papel fundamental en la transformación de la conciencia colectiva nacional. A ver si en el curso de unos 50 años el país deja de robarse como se está robando actualmente. ¿Sí? Ah, si es una pulsión natural o si es una pulsión cultural, creo que como muchas otras pulsiones naturales o como muchas otras pulsiones culturales, la educación y la razón pueden contribuir a que estos asuntos no nos dominen. Y que en algún momento del tiempo soñemos con dejar de ocupar esos lugares infames del ranking de la corrupción al que ya nos hemos acostumbrado. Ahora, ¿existen países sin corrupción? No, yo no creo, yo no creo. O sea, por ejemplo, la cinematografía mundial ha gastado muchos recursos en hablar de la corrupción. Y hay muchas películas en el mundo que nos hablan de corrupción. Y desde esa perspectiva de vista, pues uno entiende que la corrupción es un fenómeno global. ¿Sí? Lo que ocurre es que hay países en los que la corrupción ha alcanzado unos límites muy pequeños. Por eso Finlandia aparece como uno de los países menos corruptos. Suecia, Noruega, Alemania, Suiza, Dinamarca, ¿sí? Pero yo no creo que estén completamente libres de corrupción, no, no lo creo. No creo que haya países sin corrupción, no, no lo creo.
pero creo que hay países en los que se han hecho esfuerzos muy exitosos por suprimir. El caso de Singapur. Bueno, claro que allí la metodología fue terrible, ¿no? Porque allá pues, llegó un señor a sentenciar a muerte a todos los funcionarios corruptos. Eso en China no ha dado tanto resultado. Pero el caso de Singapur es revolucionario porque evidentemente los indicadores muestran una mejoría notable en los indicadores destinados a evaluar el nivel de corrupción en el país. Y ha habido una mejoría notable. Entonces, no creo que sea posible acabar con la corrupción. No, no lo creo. No, no lo creo. Pero creo que sí es posible reducir el tamaño monumental de la corrupción que ha alcanzado en el país a unos límites como los de Finlandia. Ojalá llegáramos allá. Es lo que puedo decir frente a la pregunta. Muchas gracias, maestro. Pues respecto a lo que las personas nos siguen comentando y siguen pues mencionando, están demasiado animadas y están como muy entusiasmadas, les gusta mucho pues o les está gustando mucho la conferencia y pues agradecen también a quienes usted les ha contestado, pues les dan las gracias y también quienes están aquí escribiendo también por lo que nos está comentando. Y pues Laura Cabrera hace la pregunta, dice, profe, ¿cuál es la salida de la ciudadana a la corrupción más allá de la idea de la democracia representativa? En estos momentos de coyuntura, todos hablamos sobre las posibilidades electorales a futuro, pero eso no es suficiente. ¿Qué hacer? Bueno, me alegra el calibre de las preguntas. Me alegra la complejidad de las preguntas, porque las preguntas que me han formulado me hacen concluir que hay personas reflexionando seriamente alrededor de este problema. Y eso me parece maravilloso, porque es que esto hace parte del papel de la academia. Infortunadamente no hay salidas a corto plazo, no las hay. Y eso es algo de lo que tenemos que convencernos para pensar seriamente el fenómeno de la corrupción. Mire, sí, fíjense lo que está ocurriendo en el país. Aquí en el país se hace un llamado y uno entiende el llamado. Pilas con las elecciones, ¿no? Hasta el expresidente Uribe lo dijo, pilas con el 22. O sea, parecería que todos nuestros problemas se van a resolver en el 22. Pilas con el 22. Ponga a Petro si quiere, póngalo. Haga el esfuerzo por poner a Petro, póngalo en la presidencia. Un solo hombre, no va a cambiar en el corto plazo las redes de corrupción que se han tejido en el país en todos los sectores y a todos los niveles. No, no podemos creer ciegamente en eso. No. Ponga al Papa, si quiere. Ponga al Dalai Lama como presidente de Colombia. ¿Sí? Ponga al funcionario más probo, o sea, busque dentro de la administración pública al funcionario más probo, ese que ni siquiera se lleva los clips ni los esferos para la casa, ponga a ese funcionario. Y ese funcionario, él por sí mismo, no va a cambiar una estructura tan pesada, una estructura con tantos recursos económicos y humanos a través de la cual se sostiene la corrupción en el país. ¿Sí? No podemos seguir creyendo que nuestra lógica no puede ser la del carisma y la de la persona. No puede. Entonces, entiendo en la pregunta que me hacen que esto tiene que ver con lo que está ocurriendo por redes sociales y es no vuelva a elegir a los mismos y no vuelva a elegir a... Yo creo que sí, que no podemos seguir eligiendo a los mismos. Por supuesto que no podemos seguir eligiendo, ¿sí?, a estos representantes de esta clase rancia electoral y política del país. Sí, yo creo que necesitamos un cambio, pero debemos ser conscientes de que ese cambio no es el único cambio que necesitamos. No, no. Digamos, es muy importante enviarle una clase por una es muy importante enviarle una señal contundente a la clase política. Y la señal es,
hemos entendido la manera de castigarlos. Comience a gobernar bien. Comience a gobernar bien porque ya entendimos que sí podemos castigarlos a ustedes. Y en la medida en que esa señal sea continua, que no sea de un momento, sino que haga parte de nuestra cultura electoral, la clase política va a ir entendiendo que no puede seguir comprometida con las marranadas y con la infamia que explica la corrupción en el país. Entonces, el primer paso es a que la gente se comprometa con unos principios mínimos de honestidad y transparencia. Juzgue a sus propios elegidos a partir de esos mínimos. Pero es que el colombiano promedio elige a un candidato y aunque vea a ese candidato con un video robando con sus propias manos, lo va a defender. ¿Por qué? Porque el colombiano cree que si critica a quien eligió, está reconociendo que se equivocó. Y no hay nada que le indigne más a un colombiano promedio que reconocer que se equivocó. Prefiere irse a la tumba y prefiere empeñar su patrimonio y a su familia, pero reconocer que se equivocó nunca. Entonces, un cambio muy importante que es necesario es que la ciudadanía en general sea crítica y autocrítica a partir de unos mínimos de honestidad, para que la clase política entienda que no puede marrañar con el poder como lo ha venido haciendo en los últimos 30 años, como le da la gana, y que no pasa nada. ¿Sí? Mire la infamia del presidente Uribe. Mire la infamia del presidente Uribe. Entonces, ante esta crisis tan terrible, se autoentrevista en inglés para convencer a la gente de que fue que un periodista gringo, no sé de dónde, le hizo una entrevista. Y la infamia consiste en que él dice que el paro es promovida por Petro. A eso redujo el inconformismo social, al poder de Petro para mover a no sé cuántos millones de personas para que se le tiren el gobierno. Entonces, no asume la responsabilidad histórica que le corresponde asumir por ser generador de esta crisis. Finalmente, la reforma tributaria fue idea de su gobierno. Y frente a eso, lo único que viene a decir es que la reforma tributaria fue mal interpretada. Hágame el desgraciado favor. Malinterpretada. O sea, este gobierno no tiene nada que ver con las cosas que indignan a la gente. Estas son ganas de joder de Petro. Y aparte de eso, la revista Semana sale a decir, Petro no más, deje de joder, deje de gobernar el país. Entonces, cuando la clase política responde de esta manera, es porque tiene perfectamente clara en la cabeza que puede hacer lo que le da la gana y que puede manipular a la gente a su antojo, a su arbitrio. Y que en las próximas elecciones nos van a convencer de que ellos no son los causantes de esta crisis, sino que es otro. Es otro, al que hay que combatir. Y al que, sí, vuelvo y lo digo abiertamente, yo no soy petrista, yo no creo en Petro. Pero lo que ha hecho este gobierno, la clase política de este país es de una infamia tal que ha pretendido encubrir sus propios crímenes y echándole el agua sucia al otro huevón. Pues, ¿de dónde diablos? Ahora, ¿está la ciudadanía dispuesta a creer esa clase de mentiras? Ahí hace poco salió el presidente Uribe hace poco a decir que él nunca había mentido, que en 67 años de vida que tiene él nunca ha dicho mentiras. ¿Está el país, está la juventud dispuesta a creer eso? ¿Está la juventud dispuesta a creer lo que le dicen por noticias? ¿O está dispuesta la juventud y el país a hacer un análisis serio de su situación, de la condición del país y ser consecuente con la decisión electoral que tiene en sus manos? Esa es la gran pregunta. Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, entonces habremos comenzado a construir caminos de decisión, caminos de injerencia política eficientes y eficaces en el mediano y en el largo plazo. Si no estamos dispuestos a esto, pues nada va a pasar en el país, nada va a cambiar. Nada, nada, nada va a cambiar.
Es lo que puedo decir frente al fenómeno, Evi. Muchas gracias, maestro. Pues siguiendo con las preguntas y pues con lo que nos siguen comentando las personas en el chat, tenemos que, bueno, aquí Daniel Alberto Quiñones Flores pregunta: ¿de qué manera el imprinting cultural colombiano afecta en la elección electoral y la corrupción colombiana? Muy bien. Aclaremos qué es el imprinting. La biología nos ha enseñado que en la etapa de todo ser vivo, un cerebro, hay una etapa de alto aprendizaje, una época en la vida de cada uno de nosotros y de los demás animales en los que el cerebro se condiciona a aprender cosas que son fundamentales para la subsistencia, para la supervivencia. A este periodo de tiempo es al que conocemos como el periodo de imprinting. Y todo lo que aprendamos en esta época se nos va a grabar de por vida. Por eso es que si un patito al nacer ve a un ser humano, lo identificará como su madre por el resto de la vida. Porque el periodo del imprinting del patito comienza desde el momento de su nacimiento. La etapa del imprinting en el ser humano es una etapa que comprende una edad entre los 4 y los 10 años. Lo que aprendamos en esa época va a ser, desde el punto de vista de la biología evolutiva, lo que marque nuestros parámetros de conducta, ¿sí? De una forma importante, prevalente, predominante. Hablando de imprinting electoral, pues yo creo que a la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos, ese asunto sí los marcó mucho, claro, porque es que a nuestros padres y a nuestros abuelos se les enseñó a ser conservadores o a ser liberales. Punto. Punto. Y ese es un fenómeno que ha sido evidente y claro en los últimos 60, 70 años en el país. Eh, recuerdo muy bien las elecciones presidenciales del 90. Y recuerdo muy bien esas elecciones porque él le indicaba a uno que el ganador de esas elecciones iba a ser Luis Carlos Galán. Claro, antes de que eso ocurriera, Luis Carlos Galán es asesinado por Pablo Escobar, empujado por el ex senador Santofimio Botero, liberal. Y recuerdo al hijo del ex candidato Galán dirigiéndose a la nación y diciéndole al presidente Gaviria, salve usted la patria. Claro, porque el opositor de esas elecciones era el fallecido Enrique Gómez Hurtado. ¿Enrique? No, Enrique es su hermano. Olvido el nombre. Gómez Hurtado. Y claro, había una sensación de peligro de que Gómez Hurtado cogiera la presidencia por lo que había hecho su padre, Laureano Gómez Hurtado. ¿Sí? Y lo que hizo ese señor fue terrible. O sea, Laureano Gómez fue un criminal, un homicida. Eso fue el señor Laureano Gómez. Y entonces, pues, la sociedad entendía que era peligroso que un vástago de esa estirpe política llegara de nuevo al poder. Y claro, pues tampoco le ayudó a Gómez Hurtado que unos días antes a su fallecimiento hubiera dicho que había que hacer algo para acabar con el régimen. Y todo entendió que lo que Gómez Hurtado quería decir era que había que matar a Samper. ¿Sí? Un golpe de Estado. Entonces, me parece que la pregunta es válida en el sentido de que eh, la historia política del país nos ha enseñado a reconocer y a temer
a ciertos actores de la vida política del país, ¿sí? Y eso me hace reiterar mi posición como docente. Aquí lo importante es que más allá de las predisposiciones biológicas al hurto, al crimen, al homicidio, al robo, o al Partido Liberal o al Partido Conservador, aquí lo que importa es rehacer la conciencia colectiva. Miren esto, ¿a ustedes no les pareció tenebroso, desolador, el día que el Congreso de la República recibió a Mancuso en su seno para que justificara el paramilitarismo en el país? ¿Y no les pareció tenebroso y oscuro que el Congreso en pleno se levantara para aplaudir a Mancuso como si Mancuso fuera un héroe nacional? ¿Y no les pareció más aterrador que el país no se aterrara? ¿Que el país no saliera al otro día a protestar porque el Congreso alabara a semejante criminal? Y el día que el país salió a votar en contra del referendo por la paz, no dijo después, el país es paramilitar, no hay nada que hacer, el país es paramilitar. El país no se asombra con que el Congreso vaya y alabe a Mancuso. No, no se asombra, eso le vale huevo. Un hecho más, una cosa más, una anécdota más del Congreso, una cosa insignificante. El día que al país le dicen, oiga, venga, venga, mire, hay una guerra, es posible que esta paz sea imperfecta, pero es mejor la paz que la guerra. Ese día el país como nación dijo, pues queremos la guerra, que hijo de putas. Vamos para la guerra. Ah, claro, eso al otro día salieron a decir, no, yo no es que quiera la guerra, no, es que esa paz no. Ahí sí a lavarse las conciencias como unos cobardes infames que es lo que somos. ¿Y eso qué tiene que ver con el imprint? Tiene mucho que ver, porque claro, la guerrilla es culpable de muchas cosas horribles y fue un enemigo infame, cruel, malvado, homicida, sin escrúpulos, pero, las, la, pero no es cierto tampoco que los grandes problemas del país sean todos culpa de la guerrilla. Entonces, claro, aquí era, ¿por qué hay desempleo? Por la guerrilla. ¿Por qué se deteriora el medio ambiente? Por la guerrilla. ¿Por qué hay corrupción? Por la guerrilla. Todo era culpa de la guerrilla, güey, puta. Pues así era muy fácil gobernar. Usted podía cagarlo las veces que fuera y al final decir, no, la culpa no es mía, la culpa es de la guerrilla. Y entonces, ese odio que se ha sembrado por la guerrilla, muchas veces justificado, claro, porque sé que no son unos angelitos, pues hizo que el país se pusiera de parte de los paramilitares, como si los paramilitares fueran el Robin Hood. Entonces, ¿cómo hacer la paz con semejante enemigo? ¿Sí? ¿Y cómo no recibir como un héroe al único marica que se ha dado plomo con la guerrilla y los ha sacado de Antioquia? ¿Sí? Entonces, parecería que esto tiene que ver con el implementando
Sí, Clara, ¿qué sí, está pasando? señor. Acá Ah, dice, ya está de regreso Angie. ya está, listo. Hola, Angie, ¿ya estás transmitiendo? Voy a mirar el chat de WhatsApp, es que estoy como... Sí, voy a intentar, creo que pasó algo. No sé, Angie, estás muteada. Estoy leyendo el chat de WhatsApp. Pero yo sigo aquí, yo estoy mirando. No, ya están transmitiendo, veo que está transmitiendo. Pregunta por el chat a ver si la gente está conectada. Dice, listo, mentira, se detuvo la transmisión un momento. Pero creo que estoy aquí haciéndole seguimiento desde otra parte. Creo que ya. Sí, lo voy a preguntar. Estamos en vivo, dicen. Sí, estamos en vivo. Ok. Maestro, qué pena, ¿podría retomar? Sí, estaba diciendo que en términos de imprinting es posible que nuestras decisiones electorales obedezcan a que de niños se nos enseñan dos cosas que seguramente afectan nuestro futuro. Y el primero que estaba diciendo es que al niño no se le invita a estudiar, ¿no? Al niño se le enseña a tener la educación, ¿sí? Con esa cantidad de tareas y con esa cantidad de trabajos y con esa obligación y con esa carga que es para el colombiano promedio la educación, pues lo que se nos enseña secretamente es a despreciar la educación, ¿sí? Porque la educación no es divertida, porque la educación no es humana, porque la educación parece más un castigo. Y en la medida en que uno se aleja de la educación y de la autocrítica, pues uno se aleja de la posibilidad de pensar seria y maduramente los problemas del país y la condición política que cada uno de nosotros juega en términos de las decisiones que nos corresponde tomar, de las decisiones más importantes del país. Eso es lo primero que se nos enseña, el temor por el estudio. Y, y lo segundo que se nos enseña es a no cuestionar la autoridad. Aunque claro, el paro y los paros que han habido en el país pues son una evidencia de que no todo el mundo se conforma, ¿cierto? Con los lineamientos de la autoridad. Pero en términos de imprinting, yo creo que la sociedad colombiana es castrante, es castrante. Y por eso a veces nos comportamos como nos comportamos. Hay sociedades en las que desde niños, a los niños se les enseña en términos de humanidad y de no pensar únicamente en lo local y lo particular, sino pensar en términos de humanidad. Japón es un ejemplo de ello. Y también se les enseña el valor de la educación. Y Japón también es un ejemplo de ello. Alemania también es un ejemplo de eso. Noruega es un ejemplo de eso. Entonces creo que la relación que pueda existir entre el imprinting y nuestro comportamiento político tiene que ver con esas dos cosas. Eh, con el temor que se nos transmite desde niños, con el temor que se nos transmite desde niños. Y claro, seguramente también la pobreza, porque para la mayoría de los niños nacen en hogares muy pobres. Y, y es posible que lo que se nos enseñe es a temerle a la pobreza y a luchar y hacer lo que sea para superar la pobreza. Que todo es justificado para superar la pobreza, la prostitución, el sicariato o un cargo público. Bueno, pues ya de nuevo retomando con nuestro público, que pues aquí te mantienen también en la transmisión, pregunta Juliet Andrea Piraján. Profe, ¿considera que en este nuevo modelo que se está implementando en algunos países llamado gobiernos abiertos, donde se considera que la lucha anticorrupción empieza con gobiernos transparentes y abiertos en la información a la ciudadanía, cree que es una buena apuesta para este país? Ah, mire, de nuevo, yo creo que esta es una buena intención, pero si ustedes revisan un poco la historia administrativa del país,
se van a dar cuenta que nosotros nos movemos por modas, 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 y nos gusta estar a la moda. Entonces, hoy en día es el gobierno electrónico, ¿sí? Entonces, todo es transparente, todo. Los documentos que usted adquiere, ¿sí? Son planos, para que usted haga sus estadísticas, y usted misma haga sus operaciones. Sí, a mi modo de ver, este es un intento por ponerlo a uno en la superficie del problema. Ustedes vieran cómo es la vida de las entidades, cumpliendo las resoluciones del Ministerio de MINTIC, del Ministerio de Tecnologías de la Información, para la transparencia. Que la sección de transparencia en la página, que los documentos planos, que los datos abiertos, y la moda, y sí, y todo el asunto, y todo el mundo jugándole al e-government y a la e-governance, y la moda, ¿sí? Y el país allá diciendo, sí, aquí todo es transparente, y tenemos el SECOP 2, y el gran logro del SECOP, ¿no? Entonces el SECOP 1 era una plataforma publicitaria, y allá, ¿sí? Hoy en día el SECOP 2 es una plataforma interactiva. Y nos seguimos esforzando, ¿sí? Como en la superficie por acabar a la corrupción. Pero estos esfuerzos superficiales son como una capa de hielo delgada. Las grandes masas están por debajo de esa capa. Y estas grandes masas, las grandes estructuras de corrupción son inmunes a eso. Mire, usted puede ser corrupta haciendo todo lo transparente que quiera. Usted puede ser corrupta haciendo todo lo legalista que quiera. Usted puede ser corrupta publicando todo. Porque nuestro sistema normativo y nuestro sistema de valores está determinado para que así sea. Miren esto, a propósito de valores. Ustedes saben que existe una cosa que se llama el Código de Transparencia en el país. El Código del Servidor Público. Entonces allá el DAF hizo un trabajo interesante, preguntó cuáles eran los valores. ¿Sí? Y entonces hoy día dice, no, es que aquí tenemos que movernos es por unos valores determinados, que son los importantes. Y entonces comienzan, bueno, entonces vamos a estudiar Código de Transparencia. Aprendas el Código de Transparencia, repita el Código de Transparencia, ¿sí? Pues, y los funcionarios de carrera, los gestores, se aprenden esa huevonada y lo hacen muy bien. Pero los que llegan recomendados que son los que toman las decisiones, los que llegan puestos allí en paracaídas por tal partido político, por tal, el Código de Transparencia le vale un huevo completo. No le importa para nada esa maricada. Nada. Van a hacer una tarea puntual, punto. Y esa tarea se hace. Y si el funcionario de carrera se niega a hacerla, entonces para eso están los asesores, ¿sí? O contratistas. O sea, se hace uso de lo que sea, pues, pero la tarea que me mandaron a hacer a mí fue esta y esta tarea la vamos a cumplir. Punto. Y por encima del código de integridad, por encima del plan anticorrupción, por encima de la ley, por encima de lo que sea. Por encima de la transparencia, publíquelo, dígalo, no me importa. Pues es que los contratos del PAE a través de los cuales se ha robado a los niños más pobres de este país, están publicados en el SECOP 2, para que todo el mundo los conozca. Ahí están, publicados. Y pues no pasa nada, no pasa nada. Ahora, pues está. Eso no es lo único que se publica. Haga su declaración de bienes y rentas. Diga usted cuánto se ganó el año pasado, qué cosas, y publíquelas. Y ahí están publicadas. ¿Y eso evita que la gente se enriquezca ilegalmente? Pues no. Ahora, las declaraciones de renta de los congresistas también están publicadas. ¿Y qué pasa? Todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe cuáles son las propiedades de los congresistas y cuánto se gana un congresista y cuáles son los otros negocios de los congresistas. Y entonces, estos son esfuerzos, ¿sí? Son buenas intenciones, sí. Que desafortunadamente no atacan los problemas de fondo del país, no los atacan. Con transparencia o sin transparencia, pues la corrupción va. ¿Recuerdan el caso? Es que mire esto, o sea, es que son tantos casos tan vergonzosos. Hablemos de la gobernación de Cundinamarca. Hoy en España, esta semana,
Arrestaron a un exgobernador de Cundinamarca, entre otras cosas por tráfico de personas. ¿Mm? Bueno, ¿y ese señor qué relación tiene con la justicia en el país? ¿Por qué ese señor no está preso aquí? Con toda la transparencia, todos los contratos publicados, toda la... Pero el señor ahora está respondiendo es porque ya carros lujosísimos, relojes lujosísimos, casas lujosísimas, ropa lujosísima, un patrimonio enorme. ¿Esa plata de dónde diablo salió? ¿Y qué tiene que ver el patrimonio de ese señor con que fue gobernador de Cundinamarca? ¿Será que tiene que ver o será que no tiene nada que ver? O sea, mientras fue gobernador de Cundinamarca fue un santo, fue totalmente... Se pudrió fue después, cuando salió, cuando un día se despertó y dijo, ala, yo ya no soy gobernador, ¿ahora qué hago? Bueno, pues hagamos un negocio de trata de blancas. ¿Será que fue así? El siguiente gobernador de Cundinamarca, que en ese momento lo olvido, ahí comprobado, corrupto, ¿sí? Y el señor salía a decir, no, yo voy a demostrar que yo soy inocente, yo voy a demostrar que esto es una persecución política, yo camino con mi frente en alto, mi conciencia está limpia, la justicia me absolverá. Pues no, la justicia no lo absorbió. Condenado en la cárcel, era un corrupto. Y no le corría vergüenza por esa jeta y salir a decir, aparte de corrupto, que eso era un perseguido y que él era inocente. Tengan en cuenta esto. La corrupción hoy en día en el país hace sus cuentas claramente. Los corruptos saben cuánto tienen que robar para asumir un proceso penal. Saben a cuántos años de cárcel se pueden ver sometidos. Todo eso hace parte de sus cálculos. Todo está fríamente y rigurosamente calculado. ¿Cuánto cuesta, cuánta plata se nos va en sobornos? A ver si con sobornar a la justicia, a los organismos de control, tapamos esto. Si no tapamos esto, entonces ¿cuánto nos cuesta el proceso penal? Los mejores abogados, ¿cuánto cuesta eso? Toda la vaina. Y si todo falla, pues entonces atengámonos a que más o menos la condena es de tanto. Todo eso está calculado. Todo hace parte ya de las cuentas. Entonces, violar el principio de transparencia, violar el principio de publicidad, esa huevona, ya no les importa un carajo. Nada importa. El e-government, la e-government, no importa, eso hace parte de los cálculos. Aquí nos vamos a robar unos 50.000 millones de pesos, a ver con cuánto, pero es que hace poco salió. ¿Cuál fue el señor que hace poco mandaron a la cárcel? Un señor de apellido Génico, no recuerdo mal, que se robó una plata de la educación o no sé qué cosas por allá en la costa. Se robó como 30.000 millones de pesos, una cosa así. Y lo condenaron a 6 años de prisión domiciliaria. Y entonces sí, el señor publicó todo en Secov y seguramente todo sí, se cumplió con todo eso. Y pues igual se robó la plata y lo mandaron para la casa. ¿Cómo evita eso? ¿Cómo evita eso? Todo el tema de transparencia. ¿Cómo evita todo eso el tema de la publicidad? ¿Cómo lo evita? No lo evita, no lo evita. Usted sabe que se va a robar una fortuna y que en parte esa fortuna la va a perder, que seguramente va a ir para la cárcel, pero que cuando salga de la cárcel, mi hermano, usted no va a tener problemas de plata. Fin, fin. Entonces, creo que como en muchos otros casos es una buena intención, pero eso no va a resolver los problemas de fondo del país, de ninguna manera, de ninguna manera. Bueno, maestro, ya siguiendo con algunas de las preguntas que se habían planteado desde el grupo primero A nocturno, se encuentra qué ventajas se pueden obtener desde la teoría de la complejidad de un análisis transversal y progresivo de la corrupción en Colombia. Claro. Bueno, pues el propósito del pensamiento complejo es encontrar la mayor cantidad posible de relaciones, interacciones y retroacciones que ocurren entre los elementos que conforman un sistema. Es decir, el propósito último de la complejidad es acercarse al mayor conocimiento posible. Claro. Entonces, si aquí analizamos la corrupción únicamente desde la justicia, pues entonces pues aprenderemos un pedacito de la corrupción. ¿Sí?
Y si nos quedamos con esa perspectiva, pues entonces la solución será hacer otra ley, otro estatuto anticorrupción. Y eso pues de nada va a servir. Si aquí miramos la corrupción desde el punto de vista clientelista, entonces pues seguramente aquí se va a atacar la corrupción, haciendo que la gente publique sus declaraciones de renta, haciendo que la gente haga el estatuto anticorrupción, haciendo que la gente haga la declaración juramentada de bienes y rentas, etc. Y eso pues no va a acabar la corrupción. Me parece que el pensamiento complejo contribuiría en la medida en que seamos capaces de reconocer todas las variables que hacen parte del fenómeno de la corrupción, por doloroso que sea, porque seguramente va a ser doloroso. ¿Sí? Y que seamos consecuentes con ese reconocimiento doloroso. ¿Sí? O sea, usted tiene a su papá por santo, porque su papá llega a la casa todos los días, la abraza a usted, la quiere, toda la huevonada. Pero si su papá está dispuesto a salir a matar, ¿sí? Como hemos visto a papás disparando fusiles al lado de la policía, entonces si usted es capaz de reconocer que eso hace parte de un fenómeno de la corrupción, por doloroso que sea, entonces es posible entender que es que los corruptos no son los únicos culpables de la corrupción, que hay personas que con su acción o con su omisión, pues patrocinan esas conductas. Es decir, el pensamiento complejo necesariamente tendría que ayudar a identificar cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros frente a la corrupción. Claro, porque es que mire, lo más fácil es echarle la culpa a los otros, ¿cierto? Claro, y se lo merecen, sí, claro, no digo que no, se lo merecen. Pero siempre las personas pensamos la corrupción desde el punto de vista de la víctima. Y somos víctimas de la corrupción, sí. Nos han robado años de felicidad, nos han robado años de prosperidad. Lo que nos han quitado por vía de la corrupción es una cosa terrible, es innombrable, es escalofriante, es dolorosísimo, sí. Pero nosotros no solamente somos víctimas de la corrupción, como nación, somos agenciadores de la corrupción. Somos protagonistas de nuestra propia miseria. Somos hacedores de nuestra propia miseria. Y seguramente el pensamiento complejo, aparte de señalar los asuntos estructurales, formales, estatales, asociados con la corrupción, pues también tendría que ayudar a identificar en qué medida somos responsables de nuestra propia desgracia. Porque es que si no asumimos un papel protagonista en este asunto, entonces siempre vamos a creer la promesa electoral. Tanto Dios. Es que cada 4 años se sube cualquier huevón a decir que va a acabar con la corrupción. En los últimos 20 años, hagan cuentas, ¿cuántos candidatos presidenciales han jurado que van a acabar con la corrupción? Bajar impuestos, subir salarios. Imagínense. La promesa chimba de todos los años. Y entonces nosotros siempre esperando que sea el otro el que solucione. ¡Ay, este sí va a acabar! ¿Sí? Uribe va a acabar con la corrupción. Imagínense. Imagínense. El presidente de las chuzadas, el presidente de la política, el presidente de los falsos positivos, el presidente que dejó el país endeudado en 21 billones de pesos, el presidente de la compra de las notarías, el presidente de los consulados, ¿sí? ¿Sí? El gobierno de todas estas infamias pues también prometió que iba a acabar con la corrupción. Santos prometió que iba a acabar con la corrupción. Duque prometió que iba a acabar con la corrupción. Y el colombiano promedio diciendo, bueno, pues sí, como ellos son los de la corrupción, que ellos la acaben. Entonces, venga, yo voto por usted para que usted acabe con la corrupción. Como despersonalizando el fenómeno de la corrupción. Y resulta que es uno mismo el que agencia esas cosas. Pues espérese a ver usted cómo mierdas va a acabar la corrupción. Espérese un poquito. Explíqueme mejor cómo va a hacer eso. Y no nos damos cuenta que es que al colombiano, a nosotros los colombianos nos mienten abiertamente. No les da vergüenza.
prometen cosas que no van a cumplir, porque lo único que quieren es llegar allá para hacerse ricos. La pensión es lo de menos. Y entonces nos mienten, nos dicen vamos a acabar la guerra, vamos a acabar la corrupción, vamos a subir los salarios, lo que usted quiera le prometen y no les da vergüenza, ¿no? Son unos mitómanos, son unos profesionales de la mentira. Y el colombiano promedio, así como, yo no sé si como inocente o como estúpido, diciendo, ay, puta, este sí es el que va a acabar la corrupción, venga, yo voto por este huevón, sin darse cuenta que todo es una mentira, una verdadera mentira. ¿Por qué? Porque el colombiano promedio no se ha dado cuenta que es víctima de sus propios inventos. Creo que el pensamiento complejo está llamado a dar esa lección dolorosa, porque el pensamiento complejo es un pensamiento histórico. Y lo primero que tendríamos que entrar a revisar es cuál ha sido nuestra historia trágica para combatir la corrupción. Y allí aparecemos como protagonistas de nuestra propia desgracia. Claro, claro. Maestro, pues quisiera comentarle que a lo largo de toda esta conferencia, de toda esta charla, se han unido más de 70 personas, han estado muy activos y muy participativos y pues ha sido algo que pues han manifestado que ha gustado muchísimo y que ha sido un espacio de reflexión y pues de enriquecimiento. Y por supuesto, quisiera hacer una pregunta y es, ¿cuáles son esas recomendaciones que usted nos haría a nosotros como futuros administradores públicos para poder mitigar el fenómeno de la corrupción? ¿Cómo nosotros desde nuestro rol podemos contribuir para evitar este fenómeno o pues para mitigarlo? Bueno, mmm, me gustaría hacer varias recomendaciones. Mm, mire, una primera recomendación es esta. Enseñe con el ejemplo. ¿No? Esto no es de discursos ni de palabras bonitas, porque hay expertos en hacer discursos. ¿Sí? Enseñe con el ejemplo. ¿Está mamado de la corrupción? ¿Quiere combatir la corrupción? ¿Quiere un mejor futuro para sus hijos, para sus hermanos, para usted mismo? Enseñe con el ejemplo. No le pida al otro que no sea corrupto, porque seguramente en eso se le va a ir la vida. Lo primero es enseñe con el ejemplo. Usted haga las cosas bien. Y eso no se aprende cuando les den el título, no. Desde ahora comiencen a hacer las cosas. Son cosas elementales. No haga copia en el parcial. No fusile sus trabajos de internet. No, eso está mal. Eso está mal, eso no se hace. Usted no ha venido a eso. ¿Sí? Ha elegido una profesión que tiene que ver con lo público, con el Estado, con el gobierno, muy cercana a la corrupción. ¿Sí? Usted aprenda desde chiquito a hacer las cosas bien hechas. Usted no haga copia en el parcial, si usted se equivocó, reconozca. Si al profesor se le olvidó que era el día del parcial, pues acuérdele que era el día del parcial. Esos pequeños hábitos son los que le van a dar el carácter suficiente para que el día que en el ejercicio de la profesión le pongan una maleta con 200 millones de pesos, usted tenga la interés de decir, mire, ¿sabe qué? Coja su platito. Yo voy a hacer de cuenta que esto no pasó, pero no cuente conmigo para eso. ¿Sí? Esas pequeñas cosas son las que a usted le dan el carácter, la entereza moral de hacer las cosas bien en el ejercicio de la profesión. Entonces, primera cosa, enseñe con el ejemplo. Segunda cosa, la lucha contra la corrupción no la va a ganar una sola persona. O sea, una sola persona no va a hacer que el país deje de ser corrupto, infame, criminal, homicida. No, una sola persona no va a hacer eso. Pero en la medida en que en el ejercicio de la profesión usted enseñe con el ejemplo y otras personas se cautiven
por la forma de ser suya, por lo responsable, por lo honesto, por lo transparente que es usted en el ejercicio de sus funciones. Entonces, en esa medida, más personas van a entender que no todo es válido y que no todo justifica la plata. ¿Sí? La tercera cosa que me atrevería a recomendar es esta. El ejercicio de la profesión nos puede conceder un salario para vivir dignamente. ¿Sí? Yo vengo de un hogar muy pobre. Yo nací en la miseria, en la miseria. Yo vivía en un cuartico que compartía con mi papá y mis dos hermanos y mi mamá. Y en este cuartico nos protegíamos del frío con unos cartones porque nuestro cuarto era forrado en cartones. Eso era lo que tenía, eso era lo que mis padres tenían para ofrecerme. Y, y a mí me basta con tener un techo digno. Yo no aspiro a tener mansiones. Yo no aspiro a tener un Ferrari ni un Lamborghini. Yo no aspiro a eso. A pesar de la gran pobreza y de la gran miseria en la que yo crecí, no tengo un apetito voraz por la riqueza. Y con eso lo que les quiero decir es que cada uno puede contribuir en la medida en que valore las cosas que el ejercicio de la profesión nos da. El ejercicio de la profesión no nos da para tener 3 casas y 2 fincas. No, no nos da para eso. Pero el ejercicio de la profesión sí nos da para tener un techo digno, para tener alimento digno, para tener vestido digno, para tener un periodo de reposo. Si cada uno de nosotros es capaz de conformarse con eso, que es una gran riqueza, porque es que el 70% de los colombianos no gozan de eso. ¿Sí? Es decir, nosotros no tendremos el avión de Maluma, ¿de acuerdo? No tendremos el avión de Maluma. ¿Sí? Nosotros no tendremos el Ferrari de J Balvin, no lo tendremos. Pero el ejercicio de la profesión tampoco nos va a poner en el lugar de miseria en el que viven los habitantes de Chocó, ¿sí? Ni los habitantes de Altos de Cazucá. Nos pondrá en una condición no de opulencia, pero sí nos pondrá en una condición de dignidad. ¿Se dan cuenta? En síntesis, hay que controlar el apetito de la avaricia. Porque si nuestra avaricia, si nuestra ambición es descontrolada, pues pronto nos vamos a estar metiendo con un político, ¿sí? Para ponerle votos y luego decirle al político, bueno, papito, entonces aquí yo necesito que usted me ponga como asesor o necesito que me ponga para directivo, aunque no estemos preparados para esos cargos. Y aunque terminemos haciéndole un daño enorme a la gente por no estar preparados para esos cargos. Solo con el propósito de ganarnos una plata. ¿Sí? O de tener estatus, poder, que nos digan, doctor, ¿qué diablos voy a saber yo? ¿Qué es lo que nos mueve? Sí, váyanos a saber. Entonces, enseñe con el ejemplo. Enseñe con el ejemplo. Controle la avaricia. No se meta con políticos, no le venda su alma a políticos para que lo nombren en cargos y huevonadas. No. ¿Sí? Respete la profesión. Enseñe con el ejemplo, respete la profesión. Controle la ambición, controle la avaricia. ¿Sí? Yo personalmente he decidido no tener hijos. Mi mayor revolución, mi mayor acto de rebeldía es no darle un hijo a esta clase infame. A ver si de pronto un día la población de pobres se reduce naturalmente como para que la vida humana sea valorada por los que nos gobiernan. ¿Mm? Pero en la medida en que sigamos reproduciéndonos como locos, pues ahí van a tener la excusa de que ahí tienen su capital político y van a tener cómo controlar las masas. Y si hay que salir a matarlos, pues se sale y se mata, porque finalmente hay un montón de descamisados como esos que no importan. Yo, una decisión personal mía. No es un consejo, la comparto con ustedes. Yo he decidido no darle un hijo a esta clase política infame, castradora de oportunidades.
derrochadora, para que cuando mi hijo nazca haga parte de la estadística. Y antes de saber qué techo le ofrece el papá, se sepa qué parte de la deuda pública le corresponde pagar. Es una cosa de oferta y demanda. Y hay abundancia de vida. Y por eso nuestra vida no es valorada. Si se mata uno, 20 o 6.000, como en el caso de los falsos positivos, eso no importa. Hay muchos más de esos. Hay muchos más de esos. Esa es mi decisión personal. Pues ya cada uno mirará qué hacer, ¿no? Con la vida que se le ha puesto en las manos. Pero si cada uno enseña con el ejemplo, si cada uno es correcto en sus cosas, es posible que este grupo de honestos, de indignados, como diría Saramago, crezca hasta el punto que podamos equilibrar un poco más la balanza y comencemos a ver cambios. Esto que está pasando con el paro es maravilloso, porque es una forma de hacerle entender al gobierno de que ya no estamos esperando que ellos den respuesta y solucionen los problemas. No, nosotros nos empoderamos, salimos, marchamos, proponemos y demostramos que tenemos nuestra dignidad. Eso es fundamental. Esto que ha ocurrido a mí me parece maravilloso. Sentido político del asunto me refiero. Bueno, no sé, yo cuando me propusieron esta cosa, lo primero que le dije es, yo no soy experto en corrupción, deberían traer a un experto en corrupción y deberían traer al mejor profesor de la universidad. Yo no soy ni una cosa ni la otra y me da pena que mi intervención se les tire todo el proceso y la gente termine aburrida y brava y no vuelvan a asistir a estas cosas. Lamento no ser un experto en el tema. ¿Sí? Creo que no soy la persona adecuada para hablar del tema, pero bueno, pues parece que no había nadie más disponible para hacer esta tarea. Entonces, bueno, sí, y creo que voy cerrando, ¿no, Evi? Porque van a ser las 8, no sé cómo sea el Sí, asunto. sí, señor, era lo que iba a comentar. Eh, pues, primero que todo, el evento tuvo una amplia participación. Primero, pues, quisiéramos agradecer mucho, mucho a las personas también que participaron en el evento, porque se nota que estos temas los mueven, que son discientes, que pues nos tocan y que pues desde este tipo de espacios sí que se construyen, se puede tejer y pues hacer de este mundo uno mejor y pues que todos podemos no solamente construir, sino de construir y esto es importante. Por otro lado, quisiera pues mencionar que de parte del grupo Primero a Nocturno, de parte de los compañeros también que están siguiendo la transmisión y de parte mía, pues queremos agradecerle al maestro por pues enriquecernos con sus intervenciones, por en serio pues compartir este espacio con nosotros y mandarle un fuerte abrazo de oso de anteojos. Ok, bueno, gracias. Lo último que quiero decir es esto. Bueno, no sé qué tan del gusto de los asistentes haya sido mi participación. Seguramente habrán más desacuerdos que acuerdos frente a lo que he dicho. Finalmente, estos espacios creo que sirven es para escucharnos. Y nos vamos escuchando, pues creo que nos vamos reconociendo el uno en el otro, ¿sí? Y creo que es a partir de estos reconocimientos que comenzamos a tejer puentes para atravesar nuestras diferencias y para atravesar nuestras diferencias. El país necesita un cambio urgente, ¿sí? No podemos confiarnos en que estos cambios sean agenciados directamente por los responsables que han causado esta crisis. No creo que sea conveniente que nos confiemos de eso, ¿sí? Creo que nos corresponde a los ciudadanos comenzar a empoderarnos del país y a salvar nuestro futuro, porque nadie va a salvar nuestro futuro por nosotros. El medio ambiente nadie lo va a salvar por nosotros, es una cosa, por eso matan a los líderes sociales, porque es importante hacer lo que ellos hacen en vida. Eh, como administradores públicos de información, es urgente que reconozcamos la vocación de servicio de la profesión que hemos elegido.
Y es urgente que reconozcamos y seamos consecuentes con los más altos valores que deben orientar el ejercicio de nuestra profesión, para que por lo menos no hagamos parte de la ralea infame, homicida, criminal, que nos gobiernan desde lo formal y desde lo oscuro, para que por lo menos no hagamos parte de ese ejército de personas que solamente traen miseria y sufrimiento a la mayoría de los colombianos. Tenemos una responsabilidad muy importante como administradores públicos y espero que seamos capaces de reconocer esa importancia y de actuar en consecuencia para que no nos sumen al lado de los crueles, de los homicidas, de los violentos. Eso era todo. Bueno, ¿terminamos? Sí, señor. Bueno, pues entonces un saludo a todos y no fue lo que esperaban. Hasta luego. Hasta luego. Angie, que ya puedes cerrar.